Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este martes 17 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Ustedes han escuchado que la última discusión que hubo en el Senado de la República fue sobre el tema de la vivienda y sobre el fondo de ahorro de los trabajadores. Que anda simplemente utilizando la oposición para poder desacreditar y decir que se les va a robar, que se les va a atracar. El día de ayer salió nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, simplemente a callar bocas, a cerrarles el hocico porque son unos mentirosos. Pero no podían faltar este par de gritonas y mitómanas, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, para querer hablar del tema, para querer engañar a la gente. Lo que no se esperaba era que el constitucionalista Eduardo Andrade simplemente iba a hacer un video para poder callar a todas estas personas, como estas dos, Kenia y Xóchitl, que se dedican simplemente a difundir, a crear polarización, amarillismo y sobre todo a querer crear división. Esto es lo que se han dedicado a hacer durante 6 años y lo planteamos, lo van a seguir haciendo durante estos 6 años del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿De qué manera tan miserable, ruin, nefasta quieren engañar? Escuchen ustedes. Quiero platicar en este último tramo de la noche de esta reforma que sí me parece bien preocupante, Xóchitl Gálvez. La del Infonavit. Se van a chingar su dinero. Oiga lo que le estoy diciendo. Si tú tienes 300,000, 400,000, 800,000, 1,000,000 de pesos, 100,000 pesos en tu cuenta individualizada, estos cuates van a hacer que el dinero desaparezca. Porque además el actual director de Infonavit era el exdirector de Pemex. Fíjate, a Pemex le dieron 2 billones de pesos. Pemex produce menos petróleo ahora y no le ha pagado a sus proveedores. Entonces, imagínate, le vas a confiar a un cuate, a Romero, tu dinero para que haga viviendas cuando ya los conocemos lo tranza que son. Hay que parar esa reforma a como dé lugar. Es una reforma gandalla. A ver, vamos un poquito a explicar al auditorio qué está pasando, porque, para no variar, estas cosas que son tan lastimosas para México, para los mexicanos, para los ahorradores, para los trabajadores, los gobiernos lo hacen por la noche o por la madrugada o en vacaciones. Es lamentable, pero eso hacen muchos políticos a lo largo de la historia y Morena no es la excepción. Está haciendo exactamente lo mismo. Mientras tú estás en la comida de tu oficina o a lo mejor estás buscando los juguetes para Navidad o estás yendo a la central de abastos a comprar para la cena, en fin, mientras tú piensas, pues ya se va a acabar el año, ya estamos a unos días de Navidad, ya el gobierno destruyó todo lo que quiso, ya se acabó. Pues no. Fíjate nada más, mi querida Xóchitl, que en el Senado de la República, la mayoría de los señores de Morena y todos sus partidos políticos satélite aprobaron una reforma brutal a varias leyes que tocan en estricto sentido el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, lo que conocemos como el Infonavit. Ustedes recordarán que el Infonavit o el dinero del Infonavit tenía como 3 partes. La parte, digamos, de los patrones, la parte que pagaban los empleadores, la segunda era la parte que daba el gobierno para ese ahorro y la tercera, por supuesto, la parte del trabajador. Así entonces, todos los recursos se tenían con estas 3, digamos,
3 bolsas. Y si tú dices, oye, pues quiero ver cuánto dinero tengo en el Infonavit y para qué me puede alcanzar, qué me puedo comprar, pues a lo mejor una pequeña casita, a lo mejor puedo ampliar mi casa, a lo mejor ya por fin me puedo comprar un pequeño departamento con mi crédito del Infonavit. Porque ese crédito, digamos, ese monto, ese dinero se tenía por lo que daba el gobierno, por lo que dabas tú como trabajador y por lo que daban tus patrones, tus empleadores. Pues ahora, de esas 3 partes que creen, le van a mochar una parte. Esto es, el gobierno ya no va a dar dinero para el Infonavit. Y lo peor de todo es que todo el dinero que ya tenías ahorrados de todos los gobiernos anteriores, se lo van a clavar los señores del gobierno de Morena. Están hablando de 2 billones con B, 2 billones de pesos. De verdad, familia atípica, pongan mucha alerta en esto, cuéntenselo a sus vecinos, a su familia, a la gente que puede estar afectada por esta situación. Le van a quitar a los trabajadores de México los ahorros que tienen en el Infonavit que les habían dado todos los gobiernos anteriores. Es increíble porque este es un robo literal a tus ahorros, porque si tú ya tenías la posibilidad de comprarte una pequeña casita, un pequeño departamento, hacer una ampliación a tu casa, pues en este momento sí terminan, digamos, el ciclo de reformas que va a ser el que sigue después del Senado, el que sigue será en Cámara de Diputados, y como tienen los votos, por cierto, votos que no les dio el pueblo de México, sino votos que se agandallaron en el INE y en el tribunal, pues lamentablemente vas a ser tú el afectado. Fíjense nada más cómo se atreven a hacer algo tan ruin, tan malo, tan preocupante en plena Navidad. ¿Cómo es posible? ¿Qué no tienen corazón estos señores del gobierno? ¿Cómo se atreven a quitar? Dicen aproximadamente 2 billones de pesos que se tienen ahorrados. ¿Cómo se atreven a quitarlos por el que han hecho tan mal el gobierno, tan mal las cuentas, porque no produce nada, porque Pemex es un hoyo sin fondo, porque siguen dándole dinero a una refinería que no refina, a un aeropuerto que no tiene vuelos, a un Tren Maya que evidentemente devastó esta parte del sureste de México? En lugar de Xóchitl, en lugar de darle a los trabajadores más, ahora les van a quitar 1/3 de sus ahorros. Además, lo grave, Kenia, es que ese es dinero privado. O sea, no es dinero público. Es dinero de personas que tenemos en una cuenta individualizada. No sé si tú tengas Infonavit. Yo tengo mi cuenta de Infonavit. Nunca he tenido la necesidad de sacar un crédito, pero yo sé que ese dinero lo tengo ahí para cuando me retire. Es un ahorro que llevo haciendo 35 años de trabajo, que yo ya sé para qué lo quiero y que de repente lo va a tomar el gobierno y va a salir con, ¿qué creen? Perdimos dinero. ¿Qué creen? Que no funcionó el programa de vivienda que íbamos a hacer. La gente no pagó, porque además han condonado 90,000 millones de pesos de los créditos Infonavit. No tengo nada contra la gente que le ayudan, pero el problema es que es a costa del dinero de otros mexicanos. O sea, el tema de fondo es, así como hoy toman tu cuenta del banco, tu dinero del banco, mañana van a tomar tu casa, o mañana van a tomar tu dinero de las Afores. O sea, yo creo que este tema sí está como para que los mexicanos salgamos. Es más, yo diría que está más grave que el INE no se toca. El Infonavit no se toca, tu Infonavit no se toca. ¿Sabes? Fíjense otra vez, ya empezaron con sus babosadas. Eduardo Andrade sale, les comparto este video en el que explico las ventajas de la reforma a la ley de Infonavit, que devolverá a esa institución la capacidad para construir viviendas destinadas a los trabajadores. Es falso que el gobierno pretenda quedarse con el dinero de las cuentas de los trabajadores. Por el contrario, permitirá darle mejor uso a los fondos de esa institución. Nadie se robará el dinero del Infonavit. Y aquí lo aclara y calla a este par de mentirosas. Escuchen ustedes. Por la Cámara de Diputados. Pero se ha
despertado, se ha desarrollado, se ha difundido un conjunto de mentiras que dañan la credibilidad de las instituciones, y estas mentiras consisten en lo siguiente. El Fondo para la Vivienda de los Trabajadores es un fondo que se constituyó hace mucho tiempo, y dentro de una idea del Estado como rector de la economía y conductor de los procesos de manejo de los recursos para las finalidades que el Estado se propone, entre ellas, en este caso, la vivienda, la construcción, el aprovisionamiento de vivienda para los trabajadores. Y miren, dicen que aclaración no pedida, acusación manifiesta, pero en este caso tengo que decir lo siguiente. Yo he sido un ferviente partidario desde hace muchísimos años, diría que desde que era yo estudiante y luego como servidor público, de la función rectora del Estado mexicano, que tiene la función de administrar los recursos que son de todos. Es verdad que los aportamos cada uno de nosotros en los impuestos, en las aportaciones para el retiro, para las viviendas, pero esos fondos constituyen efectivamente un fondo, un conjunto de recursos que se asignan a una determinada finalidad de interés general. Actualmente, y esto habría que separar muy bien los dos sistemas, a ver si lo puedo explicar con claridad. Tanto los sistemas de pensiones como este de vivienda, durante mucho tiempo se administraron como fondos solidarios que el Estado administra para lograr las finalidades propuestas. En un caso, la asignación de pensiones, en otro, la construcción de vivienda o el aprovisionamiento, la entrega de viviendas. En un sistema de rectoría del Estado y de fondos comunes, esas cantidades de dinero son administradas por el Estado sin intermediación privada de ninguna naturaleza. Y los fondos se utilizan, en el caso de las pensiones, para ir pagando a las personas que se van retirando, y entran nuevas aportaciones de las generaciones que ingresan al mercado de trabajo. Y el soporte no solamente es el conjunto de aportaciones que hacemos quienes trabajamos, sino también los impuestos en general que sirven para esa redistribución de recursos que debe hacer el Estado. En el caso de la vivienda, desde que se instauró el Infonavit en los años 70, en la época del presidente Luis Echeverría, yo recuerdo muy bien incluso el día que se inauguró, porque estaba yo participando en algún evento de la Asociación de Locutores, y ahí quedaba muy claro que el Estado habría de recibir las aportaciones de los trabajadores, de los empresarios, porque sí es un proceso tripartita, y también pondría dinero el Estado para la constitución de ese fondo. Y ese fondo sería empleado para construir vivienda directamente por parte del Estado, para que la gente pudiera tener acceso a vivienda de interés social, que pudiera ir pagando con lo que en el tiempo en que va trabajando paga un crédito, y el financiamiento de esa vivienda que adquiere mediante ese crédito se hizo con los fondos que se aportaron originalmente. ¿Qué ha pasado después? Que ese dinero, por todo el movimiento neoliberal que iba arrebatando al Estado ese tipo de funciones, se dijo, no, está muy mal, el Estado no es un buen administrador. Era un excelente administrador. La prueba está que las viviendas se entregaban y las pensiones se daban. Pero todo el proceso neoliberal que arrasó como tsunami el mundo entero presionó de tal modo que se obligó a que en vez de que el dinero se entregara al Estado, pasara por instituciones financieras privadas. Y entonces, en las llamadas cuentas individuales, que llevaban esa idea de la individualización de los recursos, diciéndole a las personas, es que este es tu dinero, que no te lo vayan a quitar, lo que están diciendo ahora. Y sí es nuestro dinero, pero pensemos cómo opera un banco. Usted tiene una cuenta en un banco, muy bien, ahí está su dinero, y lleva su registro, su estado de cuenta. Pero ese dinero, al mismo tiempo que es suyo, es un dinero de un fondo general que maneja ese banco, que lo presta, que lo administra para determinadas finalidades, que lo usa también para pagar a su propia burocracia. Y usted lo que tiene es un estado de cuenta. Claro, ese estado de cuenta está respaldado por aquello que el banco va trabajando, cobra bastante en los créditos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Pero la confianza que usted tiene en el banco es que va a responder por esos recursos que sí son suyos, pero que al mismo tiempo están siendo movidos en el sistema financiero. A final de cuentas, y suponiendo que llegara a haber un conflicto en la liquidez de la banca, donde usted puso su dinero, ¿quién responde detrás de eso? El Estado.
mediante mecanismos de protección al ahorro bancario. El Estado está siempre atrás de todo ese proceso de manejos financieros, tanto de lo que es su dinero, que si es su dinero usted va y lo saca en el momento en que lo necesite, o si lo ha puesto en una inversión a un tiempo determinado, tiene que esperar a que transcurra ese tiempo. Pero siempre será un proceso en el cual su dinero está siendo manejado y utilizado para finalidades privadas por el banco. Y para eso son los bancos. No tengo, así se inventaron los bancos. No tengo nada contra el proceso bancario como tal. Pero es simplemente como una ilustración de qué sucede también cuando su dinero va a una Afore para retiro o para la cuenta de la vivienda. Que el dinero está pasando por una institución privada que le está cobrando a usted lo que antes no cobraba el Estado. El Estado simplemente recogía las aportaciones de los trabajadores, de los empresarios y ponía dinero de los propios impuestos que maneja el Estado. Ahora tiene que pasar por esa intermediación y se lleva su buena tajada, la Afore, cobrándole una comisión por el manejo de su dinero, que por cierto también está aprovechando para sus finalidades privadas. Además, una gran cantidad de los recursos que van a las Afores, en uno y otro tipo de cuentas, los invierten estas Afores en bonos del Estado, en CETES, por ejemplo. Es decir, es dinero que le aportan al Estado y el Estado tiene que pagar los intereses de esos bonos. Eso está bien porque es equivalente en todo caso, al manejo que hacía el Estado del dinero que se recibía para los fondos que se constituían de manera solidaria, sin intervención privada. Pero el problema es que la intermediación sí implica que se llevan una parte en las comisiones que están cobrando. Y finalmente, el Estado está recibiendo ese dinero, pero a través de un intermediario que ahora se lleva una ganancia por esa intermediación. Y esos fondos, la otra parte de la privatización, porque todo esto que he explicado implica la privatización que se realizó durante el periodo neoliberal y en el mundo entero, porque esa es la política neoliberal económica. El otro aspecto es el siguiente, de la privatización. Durante mucho tiempo, el Estado mexicano, e insisto que esa ideología es a la que yo me he adherido a lo largo de toda mi vida, que el Estado mexicano tiene ese derecho de manejar para finalidades sociales los fondos que recoge o que recaba por distintas fuentes. Durante mucho tiempo, el Estado mexicano tenía su propio proceso de construcción. Yo recuerdo muy bien la SCOP, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, edificios preciosos ahí en la zona de Avenida Universidad o por Niño Perdido, iba yo a decir, así se llamaba antes de que se llamara Lázaro Cárdenas, el eje Lázaro Cárdenas. Bueno, la SCOP tenía sus propios procesos de construcción. Es verdad que contrataba contratistas privados para ciertas actividades concretas en el desarrollo de esos procesos de construcción, que abarcaban carreteras, presas, puertos e incluso vivienda, que hacía la propia SCOP. Y el Estado mexicano era el constructor. Había contratistas privados que colaboraban, pero la empresa que construía era el Estado. Y así se constituyó el Infonavit, para que el Estado, con los fondos para la vivienda, construyera la vivienda que se iba a dar en crédito para los trabajadores. Y ahí iba girando el dinero, sin necesidad de una intermediación. El Estado recibía los fondos, hacía los procesos de construcción, construía las viviendas, por cierto, en lugares accesibles, no a 4 o 5 kilómetros, que quién sabe dónde quedan, porque ahora los desarrolladores privados hacen lo que el Estado hacía, con una intermediación, porque esa privatización implicaba el desprestigio, entre comillas, del Estado, de decir es que no era buen administrador. Eso no lo debe hacer el Estado, eso deben hacerlo los privados. Sí, nada más que los privados, entonces, tienen que efectuar una tarea no siempre bien realizada, por cierto. Hay que ver qué tipo de construcciones se han entregado. Pero lo que el Estado podía hacer de manera directa, se le transmite a privados para que esos fondos que el Estado podía aplicar, insisto, de modo directo para la construcción, ahora se le tengan que asignar para que se hagan los proyectos de construcción privada. Y finalmente, ese dinero que hace un desarrollador, el Estado va a adquirir esa vivienda o va a pagar los créditos necesarios para que se compre esa vivienda, y ese dinero ya va a llegar al constructor privado, cuando ese dinero podía haber sido manejado directamente al interior del Estado. La privatización pues transfirió a la empresa constructora privada
lo que antes hacía la empresa constructora pública. Y el dinero es el mismo dinero que está en los fondos, el dinero que se aporta por los trabajadores, por los empresarios y por el propio Estado. Pero sirve para financiar la vivienda que ha construido un desarrollador privado y que es el que recibe las ganancias que se obtienen de esa construcción que bien pudo ser hecha directamente por el Estado en favor de los trabajadores. Por fortuna esto lo está retomando el Estado mexicano. Esta reforma a la ley del Infonavit justo vuelve al punto básico original de la Rectoría del Estado para estas funciones, que esos recursos se puedan emplear, no para llevárselos, como están diciendo. No, lo que pasa es que ya no se los van a llevar muchos constructores privados que tienen intereses en ese tipo de desarrollos o que forman parte de ¿cómo le llaman? El cártel inmobiliario, ¿no? Por eso es tanto dolor de algunos sectores contrarios, pues no lo personificaré ni en nombre de personas ni de instituciones, pero la resistencia se da de parte de los intereses privados que les iba muy bien haciendo ese tipo de desarrollos que ahora podrá hacer el propio Infonavit de modo. Pues ahí el meollo del asunto. Y cómo no, si ya sabemos que lo que tiene Kenia es ser simplemente una defensora de este club de Toby. Nos ha quedado más que claro. En fin, nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.